Hola a todos y a todas, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del seminario de investigación en ingeniería química. Tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Miguel Ángel Santana Aranda. El doctor Miguel Ángel Santana Aranda estudió la licenciatura en física en la Universidad de Guadalajara, recibió su maestría y doctorado en ciencias en física por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es investigador titular del Departamento de Física adscrito al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Participó en la creación de la licenciatura en Ciencias de Materiales, de la que fungió como coordinador inicialmente y actualmente es coordinador del doctorado en Ciencia de Materiales. En su trabajo destaca la dirección de 3 tesis de doctorado, 6 tesis de maestría y 8 tesis de licenciatura concluidas, el diseño e implementación de sistemas de depósito de películas delgadas, así como el fortalecimiento en la infraestructura y el capital humano del cuerpo académico Física de los Materiales, identificado con las siglas ULGSA 160. Su investigación se enmarca en depósito de películas delgadas y síntesis de nanopartículas por métodos físicos y químicos, espectroscopias ópticas para el estudio de materiales y estudio de materiales para el aprovechamiento de la energía solar. Nos presenta el tema estudios del compuesto ternario semiconductor sulfuro zinc mercurio. Adelante, doctor Santana, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, doctor Pedro, Pedro Ortega, por la invitación y por la presentación. Como ya comentó el doctor Pedro Ortega Udiño, hoy les voy a platicar de algunos resultados que tenemos del estudio de un compuesto ternario que, bueno, se presume semiconductor, ¿sí? Que es básicamente la mezcla del sulfuro de zinc y el sulfuro de mercurio, ¿sí? Este, la estructura de la presentación será básicamente una breve introducción, después me pasaré a describir un poco el método de baño químico y a presentar los resultados obtenidos por esta técnica. Y después, muy brevemente, descripción del método de síntesis solvotermal, perdón, y los pocos resultados que tenemos en base a esta técnica, ¿no? Finalmente, bueno, en realidad en cada caso algunas conclusiones y para terminar con algunos métodos alternativos, ¿no? Que también se planean usar para este compuesto. Muy bien, primero que nada, digamos, uno de mis principales intereses en este compuesto radica en la cuestión de poderlo utilizar en celdas solares, ¿sí? Como una fuente alternativa de energía, ¿verdad? Reducir el uso de combustibles fósiles y pues contribuir a la parte de energías renovables, ¿verdad? Este, Aquí presento a manera realmente de información este gráfico del Laboratorio Nacional Americano de Energías Renovables, eh, en el que se van añadiendo las eficiencias récord de cada tipo de estructura de celda solar, ¿sí? Las eficiencias récord de celdas de investigación, ¿sí? Aquí usé realmente una gráfica que tenía ya de una presentación anterior, por eso no viene actualizada, ¿sí? Pero aquí se ve cómo cada estructura distinta tiene al final un ritmo de mejora distinto, ¿sí? En este caso particular me gustaría mencionar concretamente tecnologías de película delgada, ¿sí? Que son estas de líneas verdes, ¿sí? O las líneas naranja, que son de emergentes, ¿sí? Pero que son también o de película delgada o de puntos, digamos, sensibilizadas por puntos cuánticos, ¿sí? Es relevante mencionar que, pues de alguna forma, este tipo de tecnologías, las emergentes sobre todo,
tienen como han tenido un crecimiento más acelerado, ¿sí? Y bueno, aparte de celdas solares, pues en realidad uno puede pensar en que la tecnología de películas delgadas, que es en la que más que quise llamar la atención acá en las celdas solares, esa tecnología de películas delgadas ha servido para un montón de dispositivos diferentes, ¿sí? El desarrollo de métodos digamos, dispositivos para trabajar estructuras en depósitos de capas delgadas han favorecido el desarrollo de múltiples estructuras, ¿no? Ya sean dispositivos optoelectrónicos, ¿sí? Como sería el caso de una celda solar, de los emisores de luz, ya sea láser o simplemente diodo, o dispositivos termoeléctricos, almacenamiento de energía, baterías, ¿verdad? O incluso, pues, microchips, ¿no? En el caso de celdas solares podemos visualizar ya sea algo así ideal como el de nuestro lado izquierdo, del lado izquierdo de la lámina, perdón. De nuestro lado izquierdo viendo la lámina, algo así como plaquitas, ¿verdad? Empalmadas una sobre la otra y cómo las propiedades de cada una de estas, pues de alguna forma eh, dan paso a una estructura que las propiedades electrónicas favorecen la obtención de una diferencia potencial, ¿sí? Aquí se ve una caricatura, digamos, un poco más realista, ¿verdad? Bueno, también un tanto exagerada con estas protuberancias entre las dos capas principales de una unión fotovoltaica, ¿no? Esta gráfica, ¿sí? De aquí abajo, nos plantea el esquema de la estructura electrónica, ¿sí? La estructura, digamos, de bandas en términos espaciales, ¿sí? En términos de profundidad en una de estas estructuras, ¿sí? En donde vemos gráficamente se presenta la banda de conducción, ¿sí? Y la banda de valencia, ¿de acuerdo? Repito, esto es una representación en términos espaciales, ¿verdad? De profundidad. Únicamente del máximo de la banda de valencia y el mínimo de la banda de conducción. Aquí algo importante que hay que recalcar es, se tiene un semiconductor tipo P, ¿sí? Y un semiconductor tipo N, ¿sí? Eso es lo que hace digamos, desviaciones, ¿sí? Y genera los campos eléctricos internos que lo que permiten es separar las cargas eléctricas, ¿sí? Los pares de electrones y huecos, ¿sí? Separarlos para generar el fotovoltaje, ¿sí? ¿Qué más podría mencionar en esta lámina? Al final, esto es para una estructura basada en un material, en un telururo de cadmio, ¿sí? Combinado con sulfuro de cadmio, ¿sí? Eh, pero este es un buen ejemplo de lo que es una estructura fotovoltaica, digamos, básica, ¿sí? De lo que se obtiene en estas uniones. Pero hay que tener en cuenta que nosotros podemos tener un conjunto de capas, ¿sí? Que se, que de alguna forma, mientras hagamos esta unión tipo, unión NP, ¿sí? Un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P, mientras hagamos esta unión y lo hagamos, digamos, de forma, no es tan trivial como pegar dos cosas, ¿verdad? Dos láminas. Si fuera tan trivial el desarrollo de los
Se me escapó el nombre ahorita. El desarrollo al final de los transistores, ¿sí? Habría ocurrido mucho antes, ¿verdad? Al final es muy importante el cómo se hace la unión de los materiales físicamente, ¿no? Eh, con la intención de abordar estos temas de generar teruniones, ¿sí? Fotovoltaicas, pues al final surge esta idea de usar este compuesto ternario, ¿sí? Que sí, que repito, es básicamente la combinación de los compuestos binarios sulfuro de zinc y sulfuro de mercurio, y que en realidad algo importante a destacar es que este compuesto ha sido muy poco estudiado, ¿sí? Si uno hace una búsqueda bibliográfica, se dará cuenta que hay un número irrisorio de publicaciones de este compuesto comparado con las que hay de otros tantos, ¿no? Este, y la idea es poder sintonizar la brecha prohibida de energía, ¿sí? Del compuesto, básicamente cambiando la composición química, ¿sí? Cambiando la cantidad de zinc y mercurio que hay en en el material, en la muestra, para sintonizarla, digamos, en torno al, al máximo de eficiencia teórico que se puede obtener en base al gap de los semiconductores, ¿sí? Esta gráfica es lo que expresa, la de mano izquierda. Este, básicamente representa qué eficiencia teórica se puede alcanzar en base a la brecha prohibida del material, ¿sí? Repito, se puede sintonizar para tener en ese punto, pero incluso se pueden hacer capas variando la concentración y variando el tipo de impurificación, el tipo de conductividad, de forma que incluso se tengan celdas multiunión, ¿sí? Eh, que se vayan, cada una de esas celdas que vaya este, absorbiendo una región distinta del espectro electromagnético proveniente del Sol, mientras deja pasar el resto para que la siguiente en la multicelda, en las multicapas, absorba esta parte, ¿sí? Para eso, obviamente, es importante, será importante en su momento desarrollar este esquema, ¿sí? Ver cómo se van haciendo escalar, bueno, cómo se va escalando esto, ¿verdad? Para hacer que los huecos se muevan los huecos en la banda de valencia se muevan hacia la derecha y los electrones en la banda de conducción se muevan hacia la izquierda, ¿sí? Muy bien. Pues vaya, pasemos concretamente al baño químico, ¿sí? Como técnica de depósito. Digamos, a grosso modo, la técnica, el método de baño químico, ¿sí? Consiste, digamos, básicamente es lo mismo que un método de precipitación, salvo que aquí en lugar de buscar de, en lugar de que sea, digamos, aceptable que el compuesto, que el material que se quiere depositar se haga en el bulto de la solución, queremos que ocurra concretamente sobre un substrato, ¿sí? Básicamente, el método puede decirse, se tiene una solución eh, de algún tipo de iones, aquí etiqueté de mercurio, ¿sí? Se espera que haya cierta absorción en la superficie del sustrato, ¿sí?
Y también se añade una fuente de iones, vaya, de aniones, ¿sí? Del ion que puede complementar un compuesto en particular, ¿no? El que queremos depositar, ¿sí? Entonces, al final, en realidad va a ocurrir tanto depósito heterogéneo, ¿sí? Es formación heterogénea del compuesto, como formación homogénea en el bulto de la solución y sedimentación, ¿verdad? Este método básicamente, digamos, una manera muy sencilla de visualizarlo es en base al producto de solubilidad de los compuestos. En particular, lo que se puede depositar en un medio determinado son compuestos que sean insolubles o muy poco, una solubilidad muy baja en ese medio, ¿verdad? Por ejemplo, estas son las constantes de solubilidad de estos sulfuros, ¿sí? De mercurio, cadmio, zinc, cobre y estaño en agua, ¿sí? A temperatura ambiente. ¿Y qué representa este producto de solubilidad? De alguna forma nos da la proporción del producto, perdón, de iones de uno y otro elemento que se pueden tener en la solución, eh, digamos, mmm, solubles sin que se forme, sin que precipite el compuesto, ¿sí? Entonces, una de las complicaciones que hay con este ternario, el sulfuro de zinc y mercurio, es la gran diferencia, ¿sí? La gran disimilitud que hay entre sus constantes de solubilidad. Es decir, el sulfuro de mercurio con esta constante de este producto de solubilidad, que es el doble del orden de magnitud, más pequeño, vaya, implica que se forma muy rápidamente cuando se tiene en una solución, se tienen iones de azufre, iones de mercurio, iones de zinc. Es muchísimo más probable que se forme una molécula, vaya, un par de sulfuro de mercurio que uno de sulfuro de zinc, ¿sí? Entonces, de alguna forma, lograr que se vayan depositando sobre un sustrato y vayan, digamos, reaccionando de manera combinada los dos metales con el azufre, es muy complicado, ¿sí? Desde luego, es una de las razones por las que ha sido poco estudiado, al menos puede entenderse eso respecto a los métodos químicos húmedos, ¿sí? Podrías decirse, simplificando las cosas, que se basan en esto, ¿verdad? Para tratar de homogenizar esta cuestión de la solubilidad, de la disponibilidad de iones de mercurio y iones de zinc para reaccionar con azufre, se exploró en este trabajo el acomplejamiento, ¿sí? Es decir, el uso de agentes quelantes, ¿sí? Para atrapar iones de mercurio y que se vayan liberando poco a poco, ¿sí? Desde luego, la complejidad de las cosas es que, pues, así como el quelante atrapa, compleja iones de mercurio, pues también va a atrapar iones de zinc, ¿verdad? Entonces, pues al final hay que jugar un poco con identificar, vaya, encontrar un agente acomplejante que sea muy fuerte con uno de los dos iones, ¿verdad? Y muy leve, muy ligero el acomplejamiento del otro ion, ¿no? Aquí presento, pues gráficamente, ¿no? Moléculas de ácido dietilentriamino pentacético
y ácido nitrilo-triacético, ¿no? Que fueron de los dos que se probaron. Y aparte, que de hecho son los resultados que muestro aquí, también se probó acomplejando con yodo, ¿sí? Ah, muy bien. De los dos primeros, realmente los resultados no fueron muy alentadores, entonces realmente aquí solo voy a presentar de un conjunto de 3 muestras del acomplejamiento con yodo, ¿de acuerdo? Y ese conjunto de muestras, digamos, se depositaron con las siguientes condiciones. Básicamente, la proporción de iones de azufre a iones metálicos, ¿sí? Es de 3 a 1, fue de 3 a 1. La proporción de iones de mercurio, bueno, a iones de zinc, aquí había puesto igual la suma, pero después lo edité, ¿no? Es 1 a 9, 1 de mercurio, 9 de zinc. Reitero, como el mercurio agandalla los iones de azufre, ¿sí? Así de curioso, ¿verdad? Precisamente conviene tener una mayor abundancia de iones de zinc, ¿verdad? Entonces, por eso esta proporción. Por eso comenzamos con esa proporción. Como fuente de azufre usamos tioacetamida, ¿sí? Como fuentes de zinc usamos cloruro y acetato, ¿sí? En diferentes pruebas. Eh, y de fuentes de mercurio, cloruro de mercurio y ioduro de mercurio, ¿sí? Particularmente el ioduro lo usamos para las pruebas de completamiento con iodo, ¿sí? Para el acomplejamiento usamos DTPA solo, NTA solo, combinados con ioduro de sodio y ioduro de sodio solo, ¿sí? Los sustratos fueron portamuestras, vaya, vidrios portamuestras, ¿sí? Um, ok, y de las muestras que, como les decía, les voy a presentar los resultados aquí, se hicieron un medio combinado de etanol en agua bidestilada, 3 a 1, ¿sí? Completando 100 mililitros. Eh, y bueno, aquí reitero las proporciones de 3 a 1 de azufre y 1 a 9 de mercurio a zinc, ¿verdad? Tiocetamida, en este caso acetato de zinc y ioduro de mercurio con acompletamiento ioduro de sodio. Ok, entonces las diferentes muestras fueron las siguientes, una de, digamos, control del sulfuro de zinc, ¿sí? En la que lo que sería la proporción de la solución que contiene mercurio se añadió únicamente el líquido correspondiente, ¿verdad? Entre etanol y agua. Cada una de las soluciones se hizo de acuerdo a lo que se requería, ¿sí? Para que se disolvieran, ¿no? Como tal estos compuestos. Olvidé mencionar la combinación de etanol con agua en algunas referencias. Se ha reportado como que refuerza el acomplejamiento, ¿sí? Por eso se optó por hacer la combinación. Y bueno, las 3 muestras que voy a presentar aquí que contienen mercurio, sí, sería una con una proporción de yodo mercurio de 5, de 10 y otra de 13, ¿sí? Los depósitos se hicieron a temperatura ambiente, sin agitación, ¿sí? La solución se agitó únicamente al inicio de que se añadió la solución aniónica, ¿sí? Y después se detuvo la agitación para dejar el depósito por 72 horas, ¿sí? Este fue parte del trabajo doctoral de Alejandro Martínez, egresado del doctorado en Ciencias de Física, ¿sí?
Y digamos, los resultados fueron los siguientes, ¿sí? Obtuvimos este tipo de películas, este tipo de depósitos, estas son imágenes de electrones retrodispersados, ¿sí? Que permiten obtener un contraste en base al peso atómico, al número atómico de los promedio del- de los granos o del material que hay en la muestra, ¿sí? Lo que nos permite identificar que estos puntos blancos, ¿sí? Tienen un número atómico promedio mayor que que los granos grisáceos que hay aquí, y estos a su vez un número atómico promedio mayor que este fondo más oscuro que hay aquí, ¿verdad? Este, Cuando, estas muestras de alguna forma se analizaron por EDS, no etiqueté esto. Estos son resultados de EDS, del contenido, en particular del contenido de mercurio y azufre en película, ¿sí? En las zonas como esta, o en los granos, en particular en zonas como esta, ¿sí? Ahorita que lo recuerdo, aunque ya lo recalqué aquí, la cuestión del contraste. Obviamente también la topografía de la muestra, ¿sí? También contribuye, ¿no? Un poco al contraste, pero lo más intenso es cuestión del número atómico promedio. De ahí básicamente se identificó que estos parecen ser eh, como pues la formación de una segunda capa, ¿sí? De una segunda capa muy similar a esta, ¿sí? Y por eso solamente se plantean estos dos, digamos, dos grupos de columnas, ¿no? En película se obtuvo en base a estos resultados hasta el 16% de mercurio, ¿sí? Mientras que en los granos hasta el 63%, 67%, perdón, en este caso, eh, conforme es menor proporción de yodo a mercurio, ¿sí? Es decir, conforme aumentamos la cantidad de yodo, ¿sí? La proporción de yodo a mercurio en el baño químico, eh, logramos un mayor atrapamiento, un mayor acomplejamiento de los iones de mercurio y logramos inhibir que se incorpore mercurio, ¿sí? Esa es, digamos, al final en eso consistía, ¿no? La propuesta para depositar el ternario, y vemos aquí que al menos se logra la incorporación de azufre y de mercurio, ¿no? Cuando exploramos la estructura cristalina del depósito por difracción de rayos X, vemos que pues no es una cristalinidad muy alta, ¿sí? Pero sí se observa presencia de cristales. En particular, por ejemplo, la muestra de sulfuro de zinc, básicamente amorfa, ¿sí? Que no significa que no se formó el compuesto, sino que no se ordenó, ¿sí? No se ordenó cristalinamente, vaya, ¿sí? Eh, y conforme se facilita la incorporación de mercurio, es decir, de más a menos contenido de yodo, se ve que mejora de alguna forma la cristalinidad, pero en particular que se obtiene una fase hexagonal de sulfuro de mercurio. Estas barras azules representan el patrón de difracción de polvos de sulfuro de mercurio hexagonal, ¿sí? Bueno, por simplicidad le llamo hexagonal, ¿no? En realidad
tiene otra estructura muy similar. Mientras que la barra negra, ¿sí? Es para la fase cúbica, ¿sí? En particular, esta debe haberse puesto en parte por el sulfuro de zinc. ¿Ok? Aquí algo que podemos ver y que más adelante espero que quede un poco más claro es que las posiciones de los picos están como sin desplazarse, lo cual en general no es muy alentador en términos de formación de una aleación, ¿sí? En términos de formación de un compuesto, una mezcla de compuestos, porque cuando hacemos una mezcla de compuestos, ¿sí? Se tiene que el parámetro de red debería modificarse, lo que implica un desplazamiento de las posiciones de estos picos, ¿sí? Sin embargo, confiamos en que sí se obtuvo el depósito por algunos resultados que voy a presentar adelante. Sí se obtuvo el ternario, vaya, depósito evidentemente tenemos, pero que sí se obtuvo el ternario, ¿no? Dispersión Raman, tenemos señal pobre, pero bueno, filtrándola, analizándola, observamos sulfuro de zinc, ¿sí? Como les decía, el hecho de que de alguna forma el depósito no tenga una buena cristalinidad, no implica que no se haya formado el binario, ¿sí? El sulfuro de zinc. Sí se obtuvo y se identifica también posiciones de picos del sulfuro de mercurio, ¿sí? Y aquí estamos asociando, esperamos en realidad hacer más estudios de depósitos similares para mejorar las señales, ¿sí? Pero nosotros estamos asociando esta posición a la formación del ternario, ¿sí? Del sulfuro de zinc y mercurio. Ok, esta sería, digamos, nuestra principal evidencia en favor del argumento de que estamos obteniendo el ternario, la formación del ternario, que es el desplazamiento del ancho de banda prohibida, ¿sí? Obtenido a partir de mediciones sencillas de transmisión óptica, ¿sí? Y mediante el procesamiento de esa señal se puede calcular el ancho de banda prohibida, se puede estimar y vemos que sí se van, que el borde de absorción, digamos, más alto, ¿sí? Que podemos asociar con el sulfuro de zinc, con el comportamiento tipo sulfuro de zinc, ¿sí? Va decreciendo, ¿sí? Eh, a favor del argumentar que se está incorporando el mercurio en una estructura cristalina de, digamos, con mayor similitud al sulfuro de zinc, ¿sí? Y bueno, el que tenga mayor similitud con el sulfuro de zinc básicamente estaría en términos del hecho de que los iones de mercurio estaban acomplejados, estaban atrapados, ¿sí? Y por tanto su reacción en la solución pues estaba limitada, ¿no? Digamos, como conclusiones de esta parte, ¿sí? Está el mencionar que se logró depositar, ¿sí? El compuesto ternario con diferentes contenidos de mercurio, como de alguna forma se prueba a partir de la variación del borde de absorción, ¿sí? En particular para las proporciones de 5 y 10 de iones de yodo a iones de mercurio, de proporción molar, en estas proporciones se obtuvo una capa del ternario con granos prácticamente de sulfuro de mercurio, ¿sí? Que seguramente también estos granos contienen algo de zinc, ¿verdad?
Bueno, lo prueban algunos de los resultados. Mientras que para la proporción más de acomplejamiento más fuerte, 13 iones de iodo a 1 de mercurio, la película de fondo parece pues que es la que menos mercurio contiene, ¿no? Vaya, tirándole, digámoslo así, coloquialmente, a que es casi casi sulfuro de zinc, ¿verdad? Este, y bueno, una de las conclusiones de esto es que una proporción entre 10 y 13, en términos de iodo a mercurio, puede favorecer la obtención de una película homogénea, ¿sí? Si revisamos nuevamente las micrografías, podríamos ver que en estos es en donde se tiene, entre estos valores sería donde se podría esperar quizá menos cantidad de granos y menos separación, digamos, ¿no? De fases distintas. Y bueno, eso insisto, para buscar un depósito uniforme. Y para variar el contenido de mercurio, pues ahí ya habría que variar, modificar el contenido de mercurio en la solución. No diría que linealmente, ¿verdad? Con el contenido de zinc, pero pues es algo que todavía tenemos que explorar, ¿no? Este esquema de acomplejamiento debe ser muy útil también para otros materiales multinarios, ¿sí? Por ejemplo, está este cuaternario, que un problema para su depósito en película delgada por métodos químicos es la formación de fases secundarias, ¿sí? Entonces, el hacer este tipo de acomplejamiento debe ser muy útil para lograr reducir esas fases secundarias y obtener directamente compuesto deseado, ¿sí? El cuaternario. Ok, pasando a la parte de la síntesis solvotermal, que en sí es que usamos para la obtención de polvos del ternario. Eh, Presento rápidamente un experimento que hicimos, ¿sí? Y bueno, digamos, la síntesis solvotermal básicamente consiste en que se prepara un medio, una solución química, y se somete a calor, pero también a presión, ¿sí? Es decir, la solución resultante de alguna mezcla de reactivos que nosotros deseemos, ¿sí? Que nosotros diseñemos, se coloca en se me fue el nombre ahorita. Se coloca en un reactor que básicamente contiene los vapores que se generan cuando se aplica calor, ¿sí? Y esos vapores comienzan también a aumentar la presión, ¿sí? Entonces, por eso es importante el que se realice en un reactor de este tipo, ¿sí? Término, se me olvidó ahorita. Ok, en nuestro experimento hicimos lo siguiente, con la intención de explorar diferentes reactivos que pudieran usarse para la obtención del ternario. Eh, Hicimos con diferentes reactivos mezclas con proporciones de zinc y mercurio 1 a 1 y doble, vaya, azufre, y 2 de azufre, ¿sí? Esto con la intención, digamos, sería obtener este ternario, ¿verdad? La mitad de zinc y la mitad de mercurio. Ok, estos fueron los diferentes combinaciones que se hicieron. Se usó una temperatura de 190 grados centígrados. Básicamente, de alguna forma, eso está limitado um, por el empaque interior, digamos, de teflón, ¿verdad?
y se usó esto disuelto en metanol, ¿de acuerdo? Eh, Se usaron, por ejemplo, esta es una combinación nada más de los binarios, ¿sí? Tenemos los compuestos binarios comerciales, ¿sí? Combinándolos en metanol, haciendo suspensión, ¿verdad? De polvo en metanol, dado que no son solubles, ¿sí? Se hizo tratamiento por 36 horas, ¿de acuerdo? Se mezclaron también sulfuro de zinc con acetato de mercurio y tiurea, sulfuro de mercurio con nitrato de zinc y tiurea, un tiocianato de mercurio, ¿sí? Este es fuente de tanto de mercurio como de azufre, ¿sí? Este compuesto tiene dos átomos de azufre por cada átomo de mercurio, ¿sí? Entonces, pues aquí completamos, ¿verdad? Con acetato de zinc. Y por último, acetatos de zinc y mercurio combinados con tiurea, ¿sí? Este, eh, la muestra de este T01, básicamente se usó un tiempo mayor por cuestiones del hecho de que ya son los compuestos binarios, ¿sí? Y se quería explorar un poco más la formación. Ahorita vemos los resultados. En realidad las 2 horas fue por una cuestión de fallo y no se pudo repetir en su momento el experimento, ¿no? Muy bien. Este es un ejemplo de la curva de temperatura. Se ve que de alguna forma la temperatura oscila alrededor de 190 más o menos 10 grados, ¿sí? Este, explorando la estructura cristalina de las muestras obtenidas, pues aquí tenemos los patrones de difracción de rayos X. Aquí abajo para referencia tenemos el sulfuro de zinc y el sulfuro de mercurio. El sulfuro de zinc en la muestra comercial es estructura cúbica, ¿sí? Y el sulfuro de mercurio es estructura hexagonal, ¿sí? Cuando los mezclamos, ¿sí? Que es la muestra ST01, que es una mezcla de los polvos comerciales, ¿sí? De estos binarios, este, vemos que de alguna forma se favorece mucho la estructura hexagonal, ¿sí? Digamos, en esta gráfica no se aprecia mucho que sí hay un corrimiento, ¿sí? Quizá entre estos dos picos ¿sí? Es la parte más evidente, ¿sí? Pero sí hay un corrimiento, un desplazamiento de los picos, ¿sí? También la muestra ST03 podemos decir que en realidad sigue siendo principalmente estructura tipo hexagonal, ¿sí? Pero las otras 3 muestras, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué digo que también la 02, ¿sí? Podría presumirse que son predominantemente estructura cúbica, que es la que buscamos, ¿sí? No lo expresé tal cual. La gráfica de variación del ancho de onda prohibida, en donde aparecían los arcoíris, tanto por LEDs como el espectro solar, ¿sí? Esta gráfica es en base al gap de la fase cúbica, ¿sí? Y esa es la que se desea realmente explorar, ¿sí? Aquí presento digamos, separados en cada caso con el patrón de fase
cúbica de sulfuro de zinc y el patrón de la fase cúbica de sulfuro de mercurio. Digamos, aquí en la gráfica de la derecha no aparece una gráfica del sulfuro de mercurio como aparece en la gráfica de la izquierda porque no tenemos una muestra cúbica, ¿verdad? De sulfuro de mercurio. Reitero, la muestra comercial de este binario es fase hexagonal, ¿sí? Pero aquí podemos ver cómo en términos del número de picos, las proporciones entre los picos, de intensidad entre los picos, los desplazamientos, etcétera, estas son muestras que predominantemente, bueno, por ejemplo, la ST01, decíamos, esta sí es una combinación, fase eh, hexagonal y fase cúbica, ¿sí? Mientras que la ST05, 04 y 02 son principalmente con estructura cúbica, ¿sí? Eh, Aquí se observan los desplazamientos respecto a las posiciones del sulfuro de mercurio cúbico, ¿sí? Eh, Aquí hay un pico secundario, ¿sí? Aquí, vaya, creo que ya estoy abusando de mi suerte, ¿verdad? Pero aquí sí se aprecia el pico, ¿verdad? Al igual que acá, ¿sí? Una especie de pico satélite. Y es de alguna forma el hecho de que hay granos con dos composiciones, ¿verdad? Hay granos con diferentes composiciones de proporción, vaya, del valor de X en el ternario, y son los que nos dan esas señales, ¿no? Entonces, repito, este tipo de corrimientos es lo que debemos esperar cuando estamos formando una aleación, ¿verdad? Digamos, tanto la cuestión de los corrimientos como incluso en este caso de la muestra ST05, el ancho de los picos, ¿sí? Digamos, parece ser lo más conveniente, ¿sí? Usar esta combinación. El ancho de los picos podemos asociarlo con el tamaño de las partículas, ¿sí? Por lo que, pues básicamente podemos decir, en esta muestra, que de hecho es basada completamente en reactivos solubles, ¿sí? Tanto se está incorporando mercurio y zinc en una estructura cristalina cúbica, ¿sí? Como también pues lo están haciendo en una proporción mayor, ¿sí? Aquí una gráfica de una estimación solamente para un pico en cada una de las muestras, ¿sí? Vaya, en cada una de esas cuatro muestras, de esas tres muestras, perdón, usando la ley de Vegard, ¿sí? Que nos dice que para una combinación de este tipo, ¿sí? Podemos tomar los parámetros de red, ¿sí? De los compuestos que componen nuestra aleación, y estimar el, el parámetro de red de la combinación usando esta expresión o viceversa, ¿verdad? Podemos estimar la composición de del- de la muestra basados en el cálculo del parámetro de red, ¿verdad? Podemos estimar X. Eso es lo que hicimos en esta gráfica. Y aquí quiero resaltar, aquí habíamos escrito en su momento la fórmula usando el 1 menos X en el zinc, ¿sí? Opuesto a como lo estoy presentando ahorita, ¿sí? Esto es una cuestión al final si lo pensamos, es una cuestión de convención únicamente, ¿verdad? Yo sí hay una razón para escribirlo de esta forma, por eso lo estoy presentando así,
pero bueno, esta gráfica la tenía en este esquema, lo que implica que tenemos en sí ah, del orden de 26%, ¿sí? De, ay, pues mejor me quedo acá, ¿sí? 26% de zinc, ¿sí? En la aleación, ¿sí? Lo que sería esta X de aquí, del orden de 26%, entonces mercurio en 74%, ¿no? Pues vaya, ese sería el resumen, ¿no? De esta parte, que es básicamente, pues que como se esperaba, sí hay una fuerte dependencia, ¿no? Del resultado, ¿sí? Del obtener o no la formación de la aleación en base a los diferentes reactivos utilizados. Y pues, digamos, como decía, la muestra ST05, que es combinación de acetato de zinc, acetato de mercurio y urea, es la que mejor resultado nos da, tanto en la cuestión de que es la que menos se aleja de la composición nominal, ¿sí? De la mezcla de reactivos que hicimos originalmente. Digo, no está muy cerca, pero es la que menos se aleja. Y, y aparte también estamos obteniendo, no estimé los tamaños, pero estamos obteniendo por el ancho de los picos de difracción de rayos X, se obtienen nanopartículas, ¿sí? Lo cual pues va a ser algo muy importante para explorar. Muy bien, como verán, de alguna forma estos métodos químicos pues presentan sus dificultades. Quizá el solvotermal podría ser lo más recomendable, ¿sí? Para obtener el ternario, pero pues el detalle con eso es que pues de alguna forma el principal interés es depósito de películas delgadas, ¿sí? En ese sentido, a las alternativas que hemos ido construyendo en los últimos años es tanto el método de depósito por absorción y reacción de capas iónicas sucesivas, ¿sí? En el que pues básicamente hay que ir moviendo el sustrato entre diferentes soluciones, ¿sí? Digamos, una solución con los cationes, ¿sí? Una solución con los aniones, ¿sí? Y la idea es que se va sumergiendo sucesivamente el sustrato en cada una de ellas con, vayan, enjuagues de por medio, ¿sí? Para remover los iones o el material incluso que no está absorbido completamente. Aquí se tiene reacción, absorción adicional, ¿verdad? Para continuar con el ciclo, ¿sí? Esta técnica permite, vaya, pues favorece en general, mediante un diseño adecuado, obtener ternarios, cuaternarios, etcétera, ¿no? Para eso hemos, a lo largo de los últimos, pues ya algo de años, hemos trabajado en tener equipos para este tipo de método. SILAR, sí, digamos, esta fue nuestra versión 1 que trabajó Eric mientras hacía su servicio social de la licenciatura. Después hizo ya su tesis y su maestría realmente ya en otros temas por las complicaciones que este equipo tenía, ¿sí? Jafet hizo su maestría en ciencias materiales con este equipo que de hecho discutimos, pero la parte realmente de su implementación mecánica, etcétera, la desarrolló él, ¿sí? Después alguien más se involucró con este compuesto, ¿sí? Cuaternario, la questerita, pero llegó en un momento en que se dañó este equipo por una cuestión ambiental, básicamente. Y pues ahora sí que a ella le tocó aventarse el trabajo con la versión 0 del SILAR, ¿sí? Que es realmente hacerlo a mano.
teniendo todas las soluciones ahí disponibles. Y este es el nuevo sistema que tenemos ahora, ¿sí? Hace apenas unas semanas nos lo entregaron, que de hecho precisamente lo hizo Jafet, ¿sí? De su experiencia en la maestría y su trabajo en mecánica, él hizo este sistema, ¿sí? Y pues bueno, estamos para utilizarlo tanto en el ternario como en el esterita, ¿verdad? También tenemos depósito por películas delgadas, de películas delgadas por láser pulsado, que básicamente implica una cámara de vacío, ¿sí? Y la ablación de material, el arrancar material por incidencia de un pulso láser, ¿sí? Eso forma un plasma, ¿sí? La pluma de ese plasma se expande en cámara de vacío y se coloca un sustrato, ¿sí? Principalmente enfrente, ¿sí? Para lograr el mayor depósito posible. Este era, digamos, como estaba hace un par de años y esto es como se está implementando ahora. Se va a interconectar con otra cámara, ¿sí? Una cámara más grande que va a facilitar un, un mayor control, va a facilitar añadir variables, etcétera, ¿no? Y pues bueno, me resta agradecer a algunos de los egresados, sobre todo involucrados en estos temas o en estos equipos que mencioné, el apoyo técnico de los técnicos de ingeniería de proyectos y de departamento de física y pues bueno, financiamiento de CONACYT y pues los reiterados financiamientos de ProSNI y ProINPEP de parte de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ese es el cuerpo académico. Somos 6 actualmente y trabajamos en diversos temas y pues algunas de las técnicas que aquí se presentaron. Y bueno, por último, el comercial, aunque quizá muchos de los que están viendo son estudiantes del doctorado en ingeniería química, probablemente logramos cautivar a alguien, convencer a alguien que esté en la maestría o incluso en la licenciatura de voltear a ver el doctorado en ciencias materiales, en donde se trabajan, actualmente están clasificadas las siguientes 4 líneas: biomateriales y polímeros, cerámicos y materiales ópticos, ¿sí? Ingeniería de superficies y nanomateriales. En realidad, en estas primeras 3, realmente todos trabajamos de alguna forma en el aspecto de nano, ¿sí? De los materiales. Se tiene ya experiencia de colaboración con instituciones extranjeras, vinculación con la industria y pues bueno, eh, como en todos los posgrados en la Universidad de Guadalajara, pues, se tiene apoyo, ¿no? Para movilidad. Y pues bueno, estos son algunos datos de contacto, de información. Muchas gracias por su atención y pues de momento eso sería Muchas parte de gracias, esto. doctor Miguel Ángel Santana. Vamos a abrir la sesión para que puedan hacer algunos de los asistentes alguna pregunta. Saben que lo pueden hacer vía chat o también podemos escucharlos si es que quieren abrir el micrófono. Yo voy a iniciar con algunas de las cosas que empecé a tomar nota durante la charla. Y es en el contexto de que estaba poco explorado el sistema ternario, ¿qué respuesta ha recibido con los referees, con sus colegas pares a la hora de someter una publicación de este tipo? ¿No levanta alguna sospecha o algo por el estilo? Pues más que sospecha, como que sí ha costado trabajo. De hecho, este, ahorita estamos realmente en que nos revisen el trabajo que pues tenemos en principio más completo, ¿sí? Pero en realidad este no es un trabajo reciente en el grupo.
digamos, ya están un tanto rezagados porque precisamente se ha complicado las publicaciones. Pero por ejemplo, por los resultados que obtuvimos más recientemente con esto de la síntesis solvotermal, yo espero que se vaya facilitando, ¿verdad? Eso. De hecho, digamos, de cuando se hizo el primer intento de publicación de los resultados de Alejandro Martínez, del doctor Alejandro, eh, un par de años después comenzaron a salir más artículos ya de cálculo teórico. Recientemente, yo creo que del año pasado, un artículo de nanopartículas, del compuesto. O sea, sí, de alguna forma, digo, no quiero decir, es que ese fue uno de los referees, ¿no? Porque al final, pues, sobre todo si fueron trabajos teóricos, los primeros dos que empezaron a salir posteriores, pues uno no esperaría que esos hayan sido los referees, ¿verdad? No. Si no, pues se lo habrían hecho algo en un laboratorio, ¿no? Pero bueno, sí es difícil, esperamos ir venciendo eso, ¿no? Porque al final tampoco puede argumentarse la cuestión del mercurio, porque hay un compuesto que también tiene mercurio, pero no es el único elemento, digamos, tóxico del compuesto, como el telururo de cadmio mercurio, que se usa para sensores de infrarrojo. Sí, creo que en infrarrojo mediano, si no lo recuerdo. Los FTIR, muchos equipos, o digamos de los más equipados, usan un sensor de ese tipo, ¿no? Ya. Y se usa mucho ese compuesto, entonces digamos, por ahí, por la parte del elemento, no creo que vaya el Y hablando conflicto. específicamente de la aplicación que presentó usted como la principal, a la cual va dirigida a este tipo de desarrollo de este proyecto, la técnica de depósito por baño químico o la sorbotermal se parecen a lo que se utilizan para fabricar celdas solares. Sí, hay capas de celdas solares que, por ejemplo, de la de telururo de cadmio, que el sulfuro de cadmio se deposita principalmente por baño químico. Sí. O sea, sí es una técnica que se usa. Es una técnica que, bueno, que me das la oportunidad con una pregunta, ¿no? Es una técnica que es escalable, ¿sí? En realidad se podría depositar, se podrían hacer depósitos en placas de una buena área superficial, porque de alguna forma es controlable, ¿no? O sea, sí se puede hacer escalamiento a superficies más amplias. Sí. La de depósito, pero la sorbotermal presenta Sí, esas no, la solvotermal sí no, esa sí es más favorable más que nada para caracterizar, o supongo, los impactos. sintetizar polvos o en todo caso dar algún tratamiento. Pero pues sí, está limitado del tamaño también, ¿no? O sea, no. Y el tratamiento muchas veces remueve los depósitos, ¿no? Ya, ya, ya. En la primera parte, la del depósito por baño químico, se presentaron algunos resultados por difracción de rayos X. Sí. Y habló de que la cristalinidad no era muy alta. ¿Eso afecta para la aplicación de las celdas solares? Pues Si no tenemos ese orden, pues, en la estructura cristalina. sí puede, digo, desafortunadamente no tenemos las mediciones eléctricas de esas muestras. Digo, yo espero en realidad pronto tenemos nuevas muestras, sí, más, algo más reciente. Y algo importante para eso que pregunta es la cuestión del comportamiento eléctrico, ¿no? Porque pues en términos ópticos pues sí se obtiene la absorción que se requiere. Este, algo importante a explorar es las mediciones eléctricas, pero sí se puede tener una buena respuesta a pesar de tener
Y vaya. la última pregunta que tengo también está relacionada con el XRD, pero ya cuando estaba discutiendo los resultados de la técnica de solvo termal. Y se formaría una estructura cristalina entre hexagonal y cúbica, supongo, pero hay como un modelo. Mm, Pues en realidad lo que pasa es, ¿Sea cúbica, cierto? ¿cómo? Es preferible que sea cúbica. Es preferible que sea cúbica por la cuestión esta del, digamos, el planteamiento inicial, Ujú. este, de poder barrer todo este rango de energías, ¿sí? En el ancho de banda prohibida. La fase que de hecho en el sulfuro de mercurio no es realmente hexagonal, Sí, fue una forma de... pero digamos, lo más cercano, que en realidad pues no hay una fase en esa estructura para el sulfuro de zinc, ¿sí? Eso, digamos, es de las cosas que aparte complicarían, ¿no? Tener esa otra fase. Esa fase tiene un gap arriba de los 2 electron volts, ¿sí? Entonces realmente acorta bastante este rango, ¿no? Repito, el interés en la fase cúbica es realmente poder hacer todo este barrido, Ya. ¿sí? Que insisto, pues al final no es, puede ser para celdas solares, puede ser para emisores, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y ya la última. Hay los experimentos con solvotermal, se utiliza un reactor. Había una tablita donde estaban los tiempos, ¿no? Primero 36 horas, Ujú. luego el experimento ese que salió cortito nada más de 2 y luego ya de 20 horas. ¿Cómo se determinó que ese era como el tiempo adecuado? ¿Se hizo como una especie de cinética o algo por el estilo? No, de hecho, ahora sí que estos tiempos fueron un tanto fortuitos. El, Creo que de esta primera, de la que etiquetamos como uno, habíamos hecho una prueba con el tiempo más corto, pues realmente el resultado no había sido tan favorable. Entonces decidimos incrementar el tiempo, ¿sí? Después, ya cuando hicimos esa muestra, que vaya, los resultados pues ya eran más como para precisamente presentar. Ujú. El tiempo sí resultó que era mucho para estarlo sosteniendo en todas las muestras, y fue cuando decidimos, por las condiciones en el laboratorio, etcétera, ¿no? Fue cuando decidimos lo aportamos a 20, y esta que etiqueté como 2, más que nada por la forma de los reactivos, digamos, ¿sí? Por la combinación. Ese fue el reordenamiento, ¿no? No es que estos sean los nombres originales de las Sí, muestras. Este, esta en realidad fue la última, vaya, por ahí se dañó algo, y pues eso paró un poco, ¿no? La ya. continuidad de los experimentos. Bien, pues muy Fue interesante. algo fortuito, ¿no? Sí, sí, sí. Pues está muy interesante su trabajo y además creo que sí tiene potencial para que pues existan colaboraciones, como usted lo mencionó al final de la conferencia, pues el doctorado en ciencia de materiales está abierto a recibir, hay muchos egresados de ingeniería química por allá. Ahorita recuerdo Felipe Vázquez, por ejemplo, es ingeniero químico de formación y sus posgrados. Eventualmente, como nosotros también nos dedicamos varios de nosotros a hacer ciencia de materiales, pareciera pues que es un paso natural, ¿no? Hacer colaboraciones creo que va a despertar mucho interés, no solamente de los alumnos, sino también entre nosotros, ¿no? Los colegas, para que se desarrolle algo en conjunto. Así que, pues, a nombre de los posgrados, de la maestría y del doctorado en ciencias en ingeniería química, le agradecemos mucho que hubiera estado por acá, doctor Miguel Ángel Santana, y en breve le haremos llegar su reconocimiento de participación en este ciclo de seminarios de investigación. Que esté muy bien. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, y pues bueno, estamos aquí a la hora. Muy bien, muchas Que gracias. estén muy bien. Gracias. Bien, acabo de